Muy buen día tengan todas y todos quienes nos acompañan este día. En nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, damos las gracias por su amable asistencia a quienes nos honran siguiéndonos en vivo a través de las redes sociales del INFOEM. Tenemos casi 300 personas en las redes sociales y algunas personas en la sala de Zoom también. Gracias por acompañarnos. Así damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia inaugural y primera sesión del seminario que hoy nos reúne, con el tema de la cultura de la transparencia en el combate a la corrupción. Para este evento vamos a destacar la presencia la doctora Eva Abayet Yapur, comisionada y coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del INFOEM. El doctor Javier Martínez Cruz, comisionado del INFOEM. Se encuentra también con nosotros el maestro Hugo Edgar Chaparro Campos, titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Buenas tardes a todos. Y la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del INFOEM. Es momento de dar inicio a este evento. Para ello me permito presentar al doctor Efren Sánchez López, subdirector académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien acude en representación del doctor José Dolores Alanista Villa. Y nos dará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Con el permiso de toda la audiencia, de la señora comisionada, de todas las instituciones que hacen posible este importante seminario con visión de Estado de nuestro titular de transparencia de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Hugo Chaparro, y de todas aquellas personas, juristas, mediadores y en términos generales, a toda la audiencia que en estos momentos, por la vía digital y de redes sociales, están siguiendo esta transmisión. Pues quisiera, en primer lugar, a nombre de nuestra máxima casa de estudios, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias Políticas y también de Contaduría y Administración, dar la bienvenida a este seminario que sin lugar a duda toca un tema de carácter transversal en el ámbito de la vida del Estado. Es decir, cuando se habla de transparencia y rendición de cuentas como un asunto, como un modelo de Estado, estamos hablando de una consolidación del Estado democrático. Es decir, la verdadera democracia subyace en una forma de vida de quienes viven en un Estado. Y para que esta forma de vida sea consolidada, se requiere por parte de los gobernantes rendir cuentas de su actuar, de sus bienes, de la procedencia, de los recursos que manejan del erario hacia los gobernados. Por lo tanto, cuando en un Estado democrático se cuenta con la cultura de transparencia y rendición de cuenta, estamos hablando de que las decisiones gubernamentales y administrativas están al alcance del público. Y cuando están al alcance del público o de la ciudadanía, pues estamos hablando justamente de un Estado transparente y transversal. Es decir, la transparencia y rendición de cuentas significa evaluar la eficiencia del erario público. Y yo quisiera señalar que cuando hablamos del erario público, sobre todo en épocas tan difíciles como es esta, en donde nos impacta una crisis sanitaria a nivel mundial, baja la productividad, hay desempleo, pues desde luego que el erario público se traduce en el salvoconducto que tienen los estados. Nosotros en la Universidad Autónoma del Estado de México nos sentimos muy honrados de que tomen en cuenta a la academia para la participación de estos seminarios y evitar con ello lo que la doctrina llama la cleptocracia, es decir, la manía de la desviación de recursos de quienes ejercen el poder público. Desde luego, la corrupción es un acto deshonesto, falta de ética y sobre todo también
corroe a las instituciones sociales y gubernamentales. Por ello, a nombre de la Facultad de Derecho y en representación de nuestro director, el doctor José Dolores Alanís Tavira, celebramos que tomen en cuenta a la academia para fomentar una cultura ética, honesta y sobre todo de responsabilidad social. El México democrático de nuestros días debe transitar por un verdadero cambio hacia una transparencia y rendición de cuentas. Y desde luego, todos los actores sociales, desde las trincheras que les corresponda, luchar en contra de la corrupción como un fenómeno que produce per se atraso social, que produce un retroceso en los estados democráticos. Y bueno, sin más preámbulo, me permito con esta honrosa participación dar la bienvenida a este seminario que estoy seguro es una piedra de toque para el pensamiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje del doctor Efraín Sánchez López, subdirector académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Adicionalmente, agradecemos a las personas que se registraron el interés. Tenemos casi 1000 personas registradas y cerca de 350 personas siguiéndonos a través de las redes y de la sala de Zoom. Para continuar, me permito ceder el uso de la voz al doctor Javier Martínez Cruz, comisionado del INFOEM, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. El 26 de enero del 2015 vimos aparecer en el Diario Oficial de la Federación la reforma, decía yo, de último calado, de dimensiones como la que vivimos en junio del 2011 en materia de derechos humanos. Modificamos o impactamos 14 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dar nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción. Un Sistema Nacional Anticorrupción que cerraba la triada, una triada que venía a sumarse a un Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales que formamos con la reforma del 7 de febrero del 2014 y dimos nacimiento a 36 instancias para poder hablar de transparencia, para poder hablar de protección de datos personales y el derecho al acceso a la información pública. Y en 2007 generamos el Sistema Nacional de Fiscalización a través de una Ley General de Contabilidad Gubernamental que homologaba la forma como se entregaban cuentas a través de la cuenta pública, tanto federal como de las entidades federativas, para entonces hablar de esta instancia de prevención. Y el artículo 113, equivalente a nuestro 130 bis de la Constitución del Estado de México, dio nacimiento, como lo dice expresamente, a una instancia de coordinación para detectar, para prevenir, que es atacar la génesis del acto de corrupción con el sistema de transparencia, empoderando al mejor auditor que existe en cualquier sociedad, el ciudadano. Y después, si no podemos detener esa génesis, hacer la política de detección o de disuasión a través de una instancia de fiscalización. Para eso existe la Auditoría Superior de la Federación, para eso existe el órgano de fiscalización en el Estado de México. Y si esa tampoco etapa puede detener el acto de corrupción, cerramos con nuestro sistema sancionador, que es el Sistema Estatal Anticorrupción o el Sistema Nacional Anticorrupción. Esa reforma creo que viene a sumarse con la última, en materia judicial, la de marzo de este año, donde obviamente marcará pauta y abrirá un espacio para algo que también el Estado de México tardamos 18 años en hacerlo. Recientemente se modificó nuestro artículo 129, equivalente al 134 de la Constitución Política Federal, donde nos dice que los recursos económicos se tienen que guiar en su aplicación por principios de eficiencia, eficacia, honradez, transparencia y economía que se incorporaron en 2002. Digo, tardamos 18 años porque hasta el año pasado el artículo 129 solamente contemplaba 3 principios: eficiencia, eficacia, honradez. Incorporamos transparencia y economía. Y la razón es que se tiene que sumar a este sistema estatal anticorrupción.
Por eso, cuando nosotros revisamos en nuestra ley de transparencia y comparativamente con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vamos a ver una diferencia, particularmente en el párrafo segundo del artículo primero. Dice la Ley General que esta ley tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho a acceso a la información en posesión de cualquier autoridad. Dice nuestra ley, segundo párrafo, dice que esta ley busca precisamente garantizar, no solamente garantizar el derecho al acceso a la información, garantizar la transparencia y el derecho. Y debemos de entender que la transparencia es obligación. El derecho se activa cuando el ciudadano no encuentra información. Por eso yo celebro, porque bien, y como ha sido característico de nuestra comisionada Eva Bahir, este seminario, su denominación lo dice claramente, la importancia de la transparencia y rendición de cuentas en el combate a la corrupción. Hoy vamos a tener sesiones, particularmente en la que hoy estará nuestro queridísimo amigo Diego Leonel de Cervantes, que tiene que ver con la cultura de la transparencia. Así nos mandata el título cuarto de nuestra ley general y también de nuestra ley de transparencia. Si logramos abatir la corrupción, que es un cáncer que ha dañado a nuestro país, podremos verdaderamente transitar a un amplio desarrollo. Por eso celebro y festejo que empecemos con este seminario, con este tema que es de suma importancia y será en pro del pleno desarrollo de nuestra entidad federativa. Y qué bueno que lo hagamos con la máxima casa de estudios que tenemos en el Estado de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Felicidades y bueno, pues daremos inicio a este nuevo reto. Muchas gracias y felicidades también a Eva. Muchas gracias, Zule, también. Y obviamente a la universidad por permitirnos seguir contribuyendo en los puntos nodales que tiene como retos nuestro Estado de México. Gracias. Agradecemos el mensaje del doctor Javier Martínez Cruz, comisionado del INFOEM. En estos momentos me permito ceder el uso de la voz a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del INFOEM, quien nos dará un mensaje de inauguración de este evento. Muchas gracias, Leslie. Pues bueno, yo únicamente quiero agradecer de verdad a la UAM por todo el trabajo conjunto, este proyecto de muchos años en el pleno del instituto, en donde la comisionada Abaid encabezó los temas relativos a la capacitación. Y la verdad es que lo hicimos con mucha convicción, pero yo quiero pedirles que por favor le den nuestro agradecimiento al señor rector, nuestro agradecimiento al director de la Facultad de Derecho y hoy al doctor Efrén Sánchez, le agradecemos que esté con nosotros. Pero yo quiero decir que cuando nosotros iniciamos este tema de las capacitaciones, los foros, las pláticas, yo creo que uno de nuestros primeros invitados fue Diego. Y la verdad es que Diego rompió todos los paradigmas, hizo lo que nunca nos imaginamos y la verdad es que estuvo súper padre con cómo puede conectar con los chavos y eso es algo que en el INFOEM siempre hemos buscado y hemos perseguido. Y Diego, yo quiero decirte que hoy es nuestro último evento en materia de capacitación. Y creo que abrimos contigo y cerramos contigo, que ha sido de las decisiones como muchas otras, pero muy acertadas de Eva. Te quiero agradecer todo lo que nos apoyaste, te quiero agradecer todo el tiempo que estuviste con nosotros, Eva, por siempre tener esos ojos para poder voltear a ver a la gente que puede conectar con los chavos, porque estamos completamente convencidos que tenemos que formar en ellos una cultura de la transparencia, pero una cultura de la protección de los datos personales, porque si no, no podemos avanzar ni transitar como personas, como país, al lugar o al estatus idóneo de la transparencia y de los datos personales. De verdad, Diego, mi agradecimiento, mi reconocimiento y yo espero que en otras trincheras podamos coincidir. Muchas gracias por aceptar siempre estar con nosotros. De verdad, gracias. Muchas gracias, Zulema. Encantado. Gracias. Y pues bueno, Eva y Javier, me da muchísimo gusto cerrar este último seminario para nosotros como pleno con ustedes dos. Agradezco a Gustavo y a José, que también fueron integrantes en su momento de otros seminarios, y pues como lo he venido haciendo, a todo el equipo del INFOEM, a nuestro titular de la unidad
de transparencia de nuestra Universidad Autónoma, Hugo Chaparro, que también siempre ha sido un solidario en temas de transparencia. De verdad, gracias a todos. Y pues que este seminario que una vez más comienza, siembre en los jóvenes mexiquenses una espinita para poder seguir haciendo solicitudes de información, exigir lo que por derecho les corresponde, su acceso a la información y, por supuesto, el debido cuidado de sus datos personales. Pues si me permiten, siendo las 15:25, damos por inaugurado este seminario con la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchísimas gracias a todos, gracias al equipo InfoEM, gracias a todos los que nos siguen. Gracias, Leslie. Agradecemos el mensaje de la comisionada presidenta del INFOEM, maestra Zulema Martínez Sánchez. Es momento de dar inicio a esta conferencia. Para ello me permito presentar a la doctora Eva Abay Yapur, comisionada y coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del INFOEM, quien nos brindará un mensaje. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto poderlos saludar. Gracias a quienes nos siguen por redes sociales, quienes están conectados, a los alumnos de la universidad, a los administrativos, a los servidores públicos y también a todos los ciudadanos que decidieron conectarse para poder iniciar con nosotros este seminario y el día de hoy con la participación de Diego. Voy a ser muy breve en este mensaje porque lo que queremos es ya escuchar a Diego, entonces gracias Diego por aceptar siempre la invitación, ya lo dijo nuestra presidenta. Fuiste y eres un gran aliado del instituto, los jóvenes conectaron contigo y supiste transmitirle lo más importante, era de cuidar sus datos personales, que muy pocas veces los jóvenes nos hacen caso cuando se dan cuenta que somos servidores públicos. Viniendo de ti, un chavo que conoce el tema, pues conectaste luego, bueno, un millennial vintage como tú dices, conectaste muy bien con ellos y para nosotros siempre ha sido un honor. Y comentarles también a quienes nos siguen que Diego ha aportado siempre su tiempo sin recibir nada a cambio, porque eso sí hay que reconocerlo. En el momento que te llamaba y te pedía que nos apoyaras, a donde fuera, en el municipio que fuera del estado, decidiste ir presencialmente y ahora de manera virtual. Entonces ya hasta aquí yo llego con mi mensaje. Lo que quiero es que podamos escuchar a Diego, pero sí antes que Leslie nos pueda dar una lectura rápida de su ficha curricular para quien no lo conozca, sepa quién es. Bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias a la comisionada y coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del INFOEM, la doctora Eva Abay Yapur. A continuación me permito dar lectura brevemente a una extensa ficha curricular de nuestro ponente. El licenciado Diego Leonel de Cervantes Tamayo estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana, cuenta con una especialidad en Finanzas y Negocios Internacionales y Negocios en la Universidad de California en Berkeley. Sus más recientes trabajos incluyen la dirección de redes sociales en Grupo Salinas, la dirección general de Content TV, una agregadora de contenidos en plataforma en línea, la dirección de Internet en Televisión Azteca de México y actualmente es director general, CEO de Cuestione. Sin más, me permito ceder el uso de la voz a nuestro ponente, el licenciado Diego Leonel de Cervantes Tamayo. Adelante, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor participar. Este formato para mí es nuevo, hablar frente a tantas personas a través de una camarita, entonces me siento como que estoy hablándole a un auditorio que no sé si está lleno o está vacío, pero bueno, vamos a pensar que está lleno. Carezco de las herramientas institucionales para hacer el saludo del panel, como lo hacen tan bonito los funcionarios presentes, pero pues bueno, muchas gracias a todos los que están aquí. Trataré de hacer esto lo más rápido y lo más ágil posible. Si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí el formato no sé, me imagino que la mandarán y con mucho gusto haré un esfuerzo por contestar. Si no, puedo contestarla, ser honesto y les diré que se les manda la información una vez que termine la plática. Si les parece. Bueno, les quiero compartir la pantalla de la presentación y yo hablar atrás de la presentación. Un poquito la estructura de la presentación es platicarles qué es Cuestione para que entiendan desde dónde le estoy hablando como ciudadano y ahora como periodista. Dos, el concepto como que tenemos y que manejamos nosotros alrededor de la verdad. El proceso del acceso a la información
que es importante entender un poquito de dónde viene y por qué es vital defenderlo, aunque quizá poca gente entiende por qué es tan importante. Y lo importante de estos casos alrededor de evitar la corrupción, ¿no? Y dejar un poquito quizá espacio para preguntas y respuestas. Bueno, si me permiten, les comparto una presentación entonces. Tirín, tirín. Permítanme un segundo. Aquí estamos. Ok. ¿Alguien puede ver mi presentación aquí? Todavía no se ve. A ver, permítame entonces. Compartir pantalla. Compartir. Perdón. Temas de tecnología. Es que como no soy yo, entonces no es mi presentación. Ahí está, ¿se ve? ¿Ahora sí? Listo. Sí, sí se ve. Ok, va. Entonces, bueno, cuestión es un proyecto de iniciativa propia. Yo salí de Grupo Salinas hace 4 años. Se me presentó la oportunidad de hacer este proyecto de noticias por parte mía y con un grupo de amigos inversionistas. Nace la necesidad que pensamos que existe de contar las noticias de una forma diferente, de una forma que conecte con una audiencia diferente. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces quizá la mayoría de los que están aquí presentes pues, no leyeron un periódico físicamente, sino empezaron a recibir noticias de una forma digital y encuentran que los medios de comunicación tradicionales, entiéndase la televisión, la radio, la prensa escrita o impresa más bien, se encuentran en este segmento de conspiratorio, ¿no? Pensamos que lo que dice la tele no es cierto, que son parte de un establishment. Y entonces buscamos fuentes digitales para informarnos. El problema de las fuentes digitales como tal es que en digital cualquier persona aparece como algo serio. Hay una caricatura que ganó un premio, fue una caricatura que sale hace 10 años, y son 2 perros atrás de una computadora, y uno le dice al otro, no te preocupes de internet, nadie sabe que somos perros. Cualquier persona se puede hacer pasar por un medio oficial, cualquier persona se puede hacer pasar por otra persona, y por eso era importante para nosotros hacer un medio de comunicación que conectara con una audiencia de una narrativa diferente. Que utilizamos un lenguaje mucho más sencillo, no nos referimos al agua como el vital líquido cuando escribimos notas, y tratamos de hacer esto lo más cercano posible. Es importante mencionar que Cuestione no toma dinero de ningún gobierno, ni local, ni federal, ni municipal. Es decir, está nuestra plataforma cerrada a la publicidad oficial. La razón de esto, más allá de un tema de negocio, tiene que ver con la libertad de expresión absoluta. Yo quiero poder decir lo que quiera decir sin miedo a que nadie se me vaya a ofender. Y si se me ofenden, pues no me importa, porque como no recibo dinero de ellos, pues últimamente. Entenderán que cuando tú recibes dinero de alguien, lo decía López Portillo en su momento, no pago para que me peguen. Ser una plataforma noticiosa y no recibir dinero del gobierno te da una libertad de buscar lo que quieras, de atacar la corrupción que crees donde hay y de no tener medida alguna. También te da la libertad de no ser ni a favor ni en contra de un gobierno. Simplemente estás a favor de la verdad y a favor de la ciudadanía. No eres ni pro 4T ni eres en contra de la 4T. Tratamos de mantener un equilibrio alrededor de las notas que hacemos en favor y en contra. En lo que creemos que es bueno lo aplaudimos y lo que creemos que es malo lo señalamos. Entonces, dicho lo anterior, para nosotros es importante hablar de la verdad desde un punto de vista, es decir, existe una responsabilidad como medio de comunicación de buscar la verdad, porque tú eres una voz que la gente está consultando y que la gente está compartiendo. Y es importante que entendamos que ese desafío es, la verdad no está sujeta ni a un voto, ni a una opinión, no es parte de una consulta, no, la verdad no le importan tus sentimientos, no le importan tu ideología, la verdad es una. Y es importante para nosotros tratar siempre de conseguir esta verdad cuando estamos haciendo notas. Cuando estamos hablando específicamente del tema de corrupción, la verdad tiene que ver, o la verdad se resume o se describe en el caso de corrupción, como la información. No podemos hablar de corrupción si no tenemos la información que pruebe la corrupción o que la niegue la corrupción. Tenemos que tener esa información. La única forma de tener esa información es mediante un proceso. Y este proceso es el caso de acceso a la información pública. Esto es lo que para nosotros configura la configuración
o la confirmación del supuesto con el que estamos trabajando. Nosotros arrancamos de dos lugares, arrancamos de una propuesta propia o arrancamos de una noticia. Es decir, supongamos el caso de el tren interurbano que está conectando Toluca con el estado, con Santa Fe y luego a su vez con Observatorio. Existen las notas alrededor de los atrasos de la obra y existe por parte de nosotros como medio de comunicación una duda alrededor, un proceso de investigación de cuáles son los atrasos, en qué se ha atrasado, cuáles son las razones, cuáles son los costos, cuáles son los permisos. Todo esto viene dentro de un grupo y se genera un debate alrededor de lo que estamos buscando. En el proceso de información va a ser bien importante y los que algún día decidan meter una solicitud se darán cuenta que tienes que tener muy, muy claro qué es lo que estás buscando. Porque dicen que el que a ningún lugar llega, cualquier camino lo lleva. Que a ningún lugar va, cualquier camino lo lleva. Es decir, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando un contrato? ¿Estás buscando a una persona? ¿Estás buscando un gasto en específico? Es bien, bien importante. Y una vez que tienes esa información como medio de comunicación, es importante armar la narrativa alrededor del dato que estás presentando. Entonces, digamos que este es un poquito como nosotros hacemos nuestro proceso de armado de notas alrededor del concepto de tratar de enseñar lo que es la verdad de una obra. Perdón por la presentación en inglés en esta diapositiva, pero tiene que ver con nosotros porque fue una presentación que también se le hizo en Estados Unidos a un grupo de chavos. Y para nosotros la información alrededor de cómo se presenta puede ser una de dos, o falsa o puede ser dañina. La falsa no necesariamente tiene una mala intención alrededor de ella, simplemente puede ser que se hizo mala investigación, se confundieron datos, se confundieron personajes, se tomó una fuente que era aparentemente fidedigna como una fuente que en realidad no lo era, pero del otro lado de la moneda tenemos información que realmente es falsa, que tiene un objetivo, y es la desinformación, es generar una confusión, es atacar a alguien, es lastimar a alguien, es básicamente mentir. La falsa no necesariamente se miente, sino simplemente quizás se equivoca la presentación. La combinación de esos genera pues básicamente la tormenta perfecta que en digital es muy, muy común y es los fake news, a la cual creo que todo el mundo ha escuchado la frase fake news en algún punto de los últimos 3 o 4 años. Es fácil acusar de fake news, es difícil probar las fake news. Cada día las fake news o los generadores de fake news, ya sea a través de un error o de una intención negativa, han perfeccionado el uso de esto. Y el gobierno también ha entrado en este juego. ¿Por qué? Porque al final del día todo el mundo persigue una agenda propia, una agenda ideológica, una agenda empresarial. Entonces, como ciudadanos, creo que es bien importante que nosotros entendamos de dónde reciben nuestras noticias, cuáles son las intenciones del medio que nos está comunicando, tiene una ideología como tal, recibe dinero el gobierno, no recibe dinero, toca por parejo a todo mundo, es decir, un día está a favor de lo que está haciendo el gobernador y al día siguiente también le pone el dedo en la llaga y dice, esto están haciendo mal. Como ciudadanos creo que es importante que hagamos eso y una forma importantísima de tener como medio de comunicación y como ciudadanía la información suficiente para hacerse un juicio es el acceso a la información. Me voy a brincar un poquito esto. ¿Por qué para nosotros consideramos, pues no diría que es vital, diría que es único? Si no hay acceso a la información, no hay nada, no hay combate a la corrupción. La combate a la corrupción se convierte en básicamente una pantomima si no estamos nosotros con un acceso a la información. Ahora, el acceso a la información no es un regalo, una dádiva que nos da el gobierno por ser un gran ser y decir, te voy a dejar que me audites. Es importante que entendamos que el acceso a la información ha sido un proceso que la ciudadanía en diferentes lugares del mundo ha luchado por ello. Quizá el caso más famoso, más cercano para nosotros es en Chile, en donde en 1990, que en realidad es importante entender que el acceso a la información no tiene muchos años. El acceso a la información quizá nació con muchos de ustedes que están aquí. Unos somos un poquito más viejos, pues no. Pero muchos de ustedes quizá nacieron exactamente cuando estaban haciendo este precedente, que es un ciudadano queriendo cuestionar las decisiones de un gobierno. Y en este caso fue en Chile, en donde el gobierno chileno estaba tomando una gran inversión para un desarrollo y una ciudadana quiso entender cuáles eran los alcances, quiénes eran las empresas, cuánto dinero estaba invirtiendo, cuánto dinero estaba cobrando, cuáles eran los destinos de esos dineros, es decir, el dinero se reinvertía en el país o no. Y el gobierno chileno le dijo, no tengo por qué informarte. A partir de ahí empezó una discusión que quizá hoy para ustedes sea algo pues, muy normal porque lo leen todos los días en algún medio, pero en aquel momento estamos hablando que en el 90 o en el 89 no existía ese acceso a la información. El gobierno era una caja cerrada
y básicamente decía, tú a mí no me puedes cuestionar absolutamente nada. Tú a mí como ciudadano me financias, trabajo con tu dinero, vivo por ti, básicamente, tú me eliges, pero una vez que me eliges, dejo de tener la responsabilidad de darte lo que tú quieres, te doy lo que yo quiero. En una máxima de media training que te dan cuando te van a entrevistar, decían, no contestes lo que te pregunten, contesta lo que quieres. El gobierno se guiaba mucho por eso, ¿no? Una vez que gana el caso esta ciudadana, se genera a través, y no lo gana localmente, lo gana en la Corte Internacional de Derechos Humanos, se genera el caso, se genera para todos los abogados aquí, se genera la jurisprudencia, y a partir de ahí es que esa jurisprudencia empieza a aplicar en diferentes países, llega aquí a México, y se genera como tal los órganos reguladores. Primero fue el IFAI y ahora es el INAI. Hay además organismos estatales, como el caso del INFOE, dado por el INFOE, que buscan eso, buscan la transparencia de los datos, y el caso del INFOE muy particular y muy aplaudible, la protección de los datos de los usuarios. Aquí es un paréntesis, hace poco hubo una iniciativa que se quedó en el tintero, pero es importante saber que está en el tintero, que era la base de datos de la telefonía celular. Yo les quiero decir que me da pesadillas pensar que un gobierno tenga acceso a todos mis datos, y incluidos tenga mis datos biométricos, porque era una de las formas de los datos que pedían. ¿Por qué es importante los datos biométricos? Porque mi nombre puede existir un homónimo por allá afuera que se llame Diego Leonel de Cervantes. Está bien, es válido. Puede existir alguien que quizá tenga la misma fecha de nacimiento que yo, probablemente. Puede existir alguien que quizá tenga las mismas características físicas, probablemente. Pero no hay nadie que tenga mi huella, no hay nadie que tenga el mismo iris que yo. Si alguien me roba mi iris o alguien me roba mi huella, me hackean, no hay vuelta atrás. No hay forma de decir, no soy yo el que confirmé esa operación bancaria, no soy yo el que voté en esta forma, no soy yo esta persona. Los datos personales son brutalmente importantes mantenerlos privados. Por los datos biométricos son aún más, porque esos sí son irrepetibles. Entonces, aplaudible, reconozco, y me da mucho gusto saber que existe el organismo que está preocupado exactamente de eso, la protección de nuestros datos. Ahora, igual que nuestros datos son privados, el contraargumento de eso es que los datos del gobierno no deben ser privados. ¿Por qué? Porque el gobierno al final del día tiene una necesidad de transparencia. La necesidad de transparencia tiene que ver con el combate a la corrupción. El combate a la corrupción se da cuando la corrupción, como yo la veo, es como las ratas, básicamente. ¿Dónde se dan las ratas? Las ratas se dan en la oscuridad. Las ratas no están en la luz. Las ratas están en la oscuridad, donde nadie les cuestiona, donde nadie les dice nada, donde pueden repartirse tranquilo todo lo que hayan guardado, y no hay nadie que las vea. El acceso a la información es exactamente la luz que entra para que esas ratas no haya. Por eso es importante que el acceso, si no hay acceso a la información, no hay combate a la corrupción, se convierte simplemente en una obra de teatro en donde el gobierno decide cuáles son los personajes que juega y quién es el culpable y quién es el inocente. El acceso a la información es realmente una forma que nosotros tenemos como ciudadanos de mantener al gobierno honesto, mantener al gobierno responsable, de mantener al gobierno, pues, básicamente, honesto. ¿Por qué es importante para nosotros como medio de comunicación el combate a la corrupción y por qué es importante para la ciudadanía el combate a la corrupción? Porque muchas veces este acceso aunque existe hace, pues, básicamente 20 años, hace 30 años, perdón, tiene que ver mucho más con lo que falta por hacer que con lo que ya se hizo. Hoy los cambios y los ataques que se están teniendo a todos los institutos que son en esta medida semiautónomos, autónomos, por parte del gobierno, mucha gente, el argumento que yo escucho cuando están de acuerdo con los ataques dicen, es que este gobierno es diferente, es que el gobierno anterior era diferente. Yo lo que les puedo decir es, no se preocupen por cómo es este gobierno. Es como las leyes no las haces para este momento, las haces para los futuros supuestos que puedan llegar a tener. En este caso, los cambios al gobierno, si tú crees que realmente este gobierno es diferente, lo aplaudo. Quizás sea cierto, quizá no sea cierto. Pero no pienses en este gobierno, piensa en los siguientes gobiernos que vienen adelante que no conocemos. Piensa en el diablo que no conocemos, no en el diablo que ya conocemos. ¿Por qué es importante? Porque hoy este pequeño bebé que se llama acceso a la información, porque es un bebé, no es un animal que haya, que no es un organismo que por mucho que lo veamos fuerte, sigue siendo muy débil, sigue siendo todavía, le falta diente, le falta fuerza. Es decir, yo hoy puedo
hacer una solicitud o 40 solicitudes, como 200 que hacemos nosotros, cada 15 días estamos haciendo. ¿Por qué? Porque se convierte en un juego de decir que no. Se convierte en un juego de decir no existe la información, no nos corresponde, no se encontró, es información reservada o el muy famosísimo otros. Los institutos, en este caso, el caso del INAI, el INAI no es el que tiene la información, es importante entender que el INAI no es el que tiene la información, el INAI simplemente es una ventanilla, no, básicamente una oficialía de partes, que recibe tu solicitud y entonces va con cada una de las dependencias a las que tú quieres tener acceso a la información y les dice, tengo un ciudadano que le interesa saber, vamos a poner el ejemplo de los contratos para todos los máscaras, vacunas, gel y demás incentivos e insumos para el COVID, a los cuales vimos a todo ese gobierno con bombo y platillo recibiendo aviones en el aeropuerto internacional como si fuera el Papa llegando a México. Y teníamos a Marcelo recibiendo cargamentos. Todos esos cargamentos nosotros hicimos cerca de 150 solicitudes de información. El resultado que tuvimos fue, no sabemos dónde están. ¿Cómo que no sabes dónde están? No sabemos, ¿eh? Ok, ¿cuánto te costaron? No sabemos cuánto costaron. Ok, oye, ¿por qué fue Aeroméxico por los insumos y no mandaste el avión que tiene estacionado por él? No sé, no te podemos decir porque es información reservada. Es decir, el instituto se volteó con los organismos que nosotros consideramos que debían tener esa información, que era el INSABI, el IMSS y demás dependencias que tenían que ver con el tema de salud, propio COFEPRIS, y a cada una se le preguntó, oye, ¿sabes qué pasó con esta información? ¿Sabes qué pasó con este cargamento de máscaras que nos donó China? No lo sabemos. ¿Sabes en cuánto se pagaron las vacunas? No lo sabemos. ¿Sabes dónde quedaron? No lo sabemos. No es que esa información no exista como tal. Es que esa información no estamos pudiendo como ciudadanos tener acceso a ella. Hoy, desgraciadamente, todavía le falta mucho a esta ley por avanzar. Creo que lo que se ha hecho es un gran trabajo, pero creo que falta mucho por hacer. Por eso las siguientes generaciones de abogados que exijan por parte de los ciudadanos el que esas, no nomás no se le quite dientes a los institutos, sino que se les dé mucho más fuerza, que se les dé mucho más capacidad autónoma, que se les dé un presupuesto que no dependa de si el día de mañana se levanta de buenas o malas el presidente, o si levanta de buenas o de malas el Congreso, se levanta de buenas o de malas quien sea. ¿Por qué? Porque si tu presupuesto, si tus atribuciones, si tu existencia propia depende del estado de ánimo, de la propia autoridad que tú estás auditando, te aseguro que eventualmente se va a levantar de malas y te va a decir, ya no te quiero compartir información. Está siendo incómodo para mí. Entonces, en el caso de los insumos, fue para nosotros un caso que para mí se me hace emblemático. Es decir, ¿cómo es posible que en esta época, en que se supone que la transparencia es una parte importante, en donde se supone que tenemos un gobierno que está diciendo que quiere combatir la corrupción, nos niegue la información? Realmente no existe la información. Estamos en un gobierno en donde no saben dónde terminaron millones y millones y millones de máscaras. No sabemos dónde terminaron los insumos, no sabemos dónde terminaron todo lo que se mandó, los respiradores, no saben o no nos quieren decir, que es diferente. Si no nos quieres decir, ok, está bien. ¿Por qué no me quieres decir? ¿Cuál es la razón para no decir? Pregunté mal, porque se van a topar eventualmente que efectivamente como tú haces una solicitud, depende de la respuesta. Si te equivocas un poquito en decir, ¿dónde están las máscaras? Te van a decir, ¿cuáles máscaras? Ok, perfecto, que déjame, hago más bien. ¿Dónde están las máscaras N95? Ah, pero ¿cuáles? Las que llegaron de China. Tienes que ser muy preciso. Básicamente creo que debería haber una carrera, una maestría que se llame acceso, solicitudes para pedir acceso a la información. Porque es un juego entre yo no te quiero dar la información, entonces cualquier pretexto que tenga para no dártela te lo voy a quitar, ¿no? Y otra vez, no es culpa del INAI, no es culpa del informe, es culpa de las dependencias. El INAI es básicamente un intermediario entre un papá que está enojado y un niño que no quiere hacer la tarea, y entonces él básicamente va y viene con la tarea. Hay un ejemplo importante alrededor del tema de corrupción, que es, creo que la razón de que estamos hoy todos aquí. La corrupción se da, como dije, en la oscuridad. Se da cuando no conocemos los datos. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos hace más de 20 años, un experimento social muy, muy básico, muy, muy tonto, pero muy, muy, muy cierto. Y es cuando tú le pones a la gente una cámara enfrente, cuando la gente se siente vigilada, la gente actúa diferente. No tiene ni siquiera que estar grabando. El puro hecho de tener una cámara hace que la gente sea medianamente más honesta.
Es decir, el experimento fue una cosa muy sencilla. Pusieron en varias universidades en Estados Unidos una caja de dulces y decían, por favor, deja aquí 5 centavos por cada dulce que te lleves. El experimento sin cámara fue uno. El experimento con cámara resultó ser pues, que todo el mundo dejaba 5 centavos. La gente cuando se siente vista actúa diferente. No quiere decir que se conviertan más honrados o menos honrados, simplemente que dejan de hacer cosas porque saben que están siendo vistos. En el caso del acceso a la información y en el caso de combate a la corrupción, el INAI y el acceso a la información es exactamente esa cámara que nos permite ver qué se compró, cómo se compró, dónde se compró, a quién se le compró. Es lo que nos permite ver el diputado, hoy prófugo en Chile, aunque dice que está por razones personales allá, nos permite ver cuáles son los bienes que tiene un funcionario público. Al final del día, que un funcionario llegue rico a un puesto, no está mal. El problema es que se vuelva rico en el puesto. Eso es lo que está mal. Que se vuelva rico a través del uso del puesto. El acceso a la información de los bienes de los funcionarios evita la corrupción. El acceso a la información hacia cómo se están entregando los contratos del gobierno evita la corrupción. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ciudadanos vemos que un gobierno está entregando contratos por asignación directa a alguien que tiene una relación personal con el director de la dependencia, sospechamos. Pero ok, vamos a concederles el beneficio y la duda. Resulta ser que el compadre del director es un gran empresario y es un gran productor. Espacio en blanco, pongan lo que quieran en medio. Carbón, insumos, electricidad, botellas de agua, lo que quieran. Supongamos que es cierto. Ok, ¿a cuánto se le está vendiendo el compadre que es compadre del secretario? Ahí es donde empieza la discusión. No hay un problema en que la gente esté relacionada con el gobierno por sí mismo. El problema empieza cuando existen sobreprecios. El problema existe cuando las calidades no son las acordadas. El problema existe cuando se queda la línea 12 del metro porque resulta ser que los materiales que se pusieron no eran los correspondientes. Entonces, para nosotros ahorita en el caso de asignaciones, que fue una promesa por parte del gobierno, en donde se dijo que las asignaciones directas habían sido un exceso y se había utilizado en demasía por parte del gobierno anterior, de la sección anterior, fue una plataforma con la cual el gobierno arrancó. Fue una plataforma con la cual el gobierno hizo campaña y prometió decir, porque aceptó y lo aceptó ellos mismos dijeron, las asignaciones directas son fuente de corrupción. ¿Por qué? Porque nadie las audita, porque nadie sabe qué pasó ahí, porque no hubo un concurso. En la apertura comercial se mejoran los procesos. Si yo tengo a 3 proveedores diferentes queriendo venderme una botella de agua, alguien me va a vender a mejor precio la botella con tal de quedarse con mi contrato. La competencia es buena, la competencia ayuda a mejorar el precio, la competencia ayuda a mejorar el proceso, la competencia ayuda a mejorar los productos. Si hago una licitación es una competencia en sí misma, es decir, estoy abriendo al mercado una invitación para que, espacio en blanco, construyas un puente, construyas una carretera, vendas insumos. Si yo lo abro a los medios, a los empresarios que están participando en ese ramo, genero competencia. La competencia es buena. Si yo lo asigno directamente, desaparece la competencia, primero. 2, hay posibilidad de corrupción. ¿Por qué escogiste a Juan y no a Pedro? Entonces, ante esta promesa, nosotros dijimos, ok, vamos a hacer el proceso. Vamos a analizar exactamente cómo este gobierno está dando los contratos. Y hagamos un comparativo. Vamos a comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Lo dije en un inicio, no somos ni en pro de la 4T ni en contra de la 4T. Simplemente queremos entender dónde estamos parados. Y queremos hacer que lo que se hizo mal en el pasado no se repita, que lo que se hizo bien se mantenga y que sigamos adelante. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que les decía al inicio, que una forma de presentar información puede ser pues, una forma de mentir o puede ser una forma de decir la verdad. La verdad de las cosas es que los dos gobiernos están iguales. Es decir, están entre el 75 y 80% de asignaciones directas. Es decir, la promesa de vamos a cambiar y vamos a empezar a hacer licitaciones y vamos a abrir y le vamos a aventar luz a este proceso de compras públicas, no es cierto. Se están haciendo básicamente asignaciones directas, el 80%. Aquí la gente que está en contra de la 4T diría, no es cierto, yo tengo otros datos. La gente que está a favor de la 4T diría, yo tengo otros. La gente que está en contra de la 4T dirían, ven, les dijimos que no iba a funcionar. La verdad es que, fíjense cómo cambia la historia. Aquí son iguales, es decir, el sexenio anterior y ese sexenio
A ambos entregan el 75-80% de sus contratos vía asignación directa. Sin embargo, cuando esto lo conviertes en dinero, resulta ser que cada vez se entregan menos monto en asignaciones directas. Cada vez hay más contratos, pero esos contratos cada vez son más chiquitos. Esto no quiere decir que sean más honrados o menos honrados, simplemente que están siguiendo un camino en el cual dejan de dar grandes contratos de asignación directa, reducen los contratos y en lugar de dar un contrato de 200 millones de pesos, dan 4 contratos de 50 millones de pesos. Y entonces brinca menos 4 contratos de 50 que un contrato de 200. Pero el principio es el mismo. Existen asignaciones directas. Asignaciones directas que se vio desde la campaña que era una fuente brutal de corrupción. Es decir, se siguen haciendo millonarios cada sexenio a un grupo nuevo de empresarios, a un grupo nuevo de amigos. Mientras nosotros como sociedad no tengamos acceso a poder ver esos datos, no porque, otra vez, más allá de que la tengamos acceso, en el segundo en que el empresario sabe que su contrato va a ser publicado el día de mañana, va a ser cuidadoso de cómo pone su contrato, va a ser cuidadoso de los precios que da. ¿Por qué? Porque dirá, efectivamente, quizá me gano 50 millones de pesos, pero no vuelvo a tener nunca más un contrato en la iniciativa privada y en la iniciativa pública menos. Es decir, el acceso a la información es de este tamaño hoy. De cada 100 solicitudes que nosotros hacemos, nos contestan en promedio 20. Y de esas 20, son todas las noticias que ustedes ven en el país, salen de esas 20 solicitudes. Es decir, la estafa maestra sale de 20 solicitudes de 100 que se pidieron. Los escándalos alrededor de la línea del metro, los escándalos alrededor del tren interurbano, los escándalos alrededor de Dos Bocas, 20%. Imagínense si con ese 20% tenemos las noticias que tenemos y estamos viendo lo que estamos viendo. Imagínense lo que esconde ese 80% que no hemos podido acceder a él. No hemos podido acceder, ¿por qué? Me regreso aquí. ¿No existe la información? No nos corresponde. No la encontramos. Híjole, es información reservada porque es muy importante para el país. No, pues la verdad es que no. Una muy buena que tenemos, es en otros que había una. Durante el COVID nos dijeron que no podían entrar a los archivos porque los archivos estaban infectados de COVID y no podían poner a la persona en riesgo. Te lo juro por Dios que esa fue una respuesta que nos dieron. También nos dijeron que no podían entrar a unos archivos porque estaba infectado de ratas y entonces tenían que primero contratar un servicio de mata de ratas y para poder después permitirle el acceso a las personas que iban a entrar a los archivos. Entonces, en ese capítulo de otros entran, hay de lo sublime de lo ridículo. Pero otra vez, ¿qué queremos como sociedad? Queremos tener acceso a saber exactamente aquí quiénes son, dónde están, cómo se compró. Queremos tener, en el caso de los funcionarios públicos, acceso a cuántas casas tiene Bartlett. ¿Son de él o no son de él? ¿Por qué el señor Toledo desapareció y se fue a Chile? ¿Realmente era de él o no? El comisionado Vargas en el tribunal, ¿por qué gastó 56 millones de pesos en su tarjeta de crédito? Queremos, al final del día, son funcionarios públicos. Si a un funcionario público no le gusta que le estén pidiendo información, que deje de ser funcionario público, que se venga a la iniciativa privada, bienvenido de este lado, pásale para acá, aquí nadie te va a cuestionar. Si yo gasto 5 pesos en esta botella o 5,000 pesos, pues es pendejada mía, la neta. Pero pues es mi dinero, entonces yo decido. Si yo soy un funcionario público y compro esta botella de agua y se la mando al IMSS en 5 pesos, o se la mando en 5,000 pesos, entonces sí no es decisión mía, porque el dinero que estoy gastando no sale de mi bolsa, sale de la bolsa de todos ustedes que están viendo esto. Y ese es mi punto importante. Si quieren combatir corrupción, necesitamos mucho más que simplemente lo que dice la administración actual es una nueva ética y una mejor moral. Lo que necesitamos es transparencia. Lo que necesitamos es luz. Y digamos que el INAI y el Instituto de Acceso a la Información del Estado, lo que son grandes spots de luz que se apuntan exactamente hacia la oscuridad donde están las ratas. Y las ratas salen corriendo cuando les llega la luz. Entonces es necesario que defendamos como sociedad, como medios de comunicación, como estudiantes de derecho y como ciudadanía en general, que existan estos instrumentos, que existan estos organismos
Y que no cantemos victoria, ni nos aplaudamos y nos abracemos entre todos nosotros, es decir, muy bien, buen trabajo. Lo que necesitamos es que tengan mucho más fuerza, que tengan mucho más presupuesto y que tengan mucho más autoridad. Como abogado, ustedes saben, de nada sirve un delito si no tiene una pena. De nada sirve que a mí me digan que tuve un exceso de velocidad si no hay pena alguna. Si no hay pena alguna, pues ¿por qué voy a dejar de infringir la ley? Entonces, yo les pido que se involucren. Yo les pido que hagan una solicitud algún día, por pura curiosidad, para que vean lo que es el proceso y entiendan lo difícil que es y lo mucho que falta por recorrer alrededor de transparencia en este gobierno. Y como bien dijo el doctor al inicio, el doctor Hues, para que exista esto, tiene que ser un esfuerzo constante de nosotros. Para acabar con la corrupción necesitamos transparencia. Es la única forma de acabar con la corrupción. Todo lo demás, dirían los gringos, es wishful thinking. Es querer pensar que el libro del secreto es válido y si en la mañana me levanto y decreto que se acaba la corrupción, que se acaba la corrupción, que se acaba la corrupción va a desaparecer. Eso no pasa en los países. Eso no pasa en los gobiernos. Listo. Preguntas, dudas, comentarios, mentadas de madre, todo se recibe. Gracias, Diego. Más que preguntas, hay primero solicitando la presentación, si se las puedes, bueno, nos las puedes hacer llegar para compartirla, y lo que Con son mucho comentarios en el chat de que muy claro, muy preciso, sí hay algunas, más que preguntas para ti, sino es cómo, y diste en el clavo, la importancia de saber que quien hace la solicitud no es experto, es un ciudadano cualquiera que quiere tener información y que no se vale que el sujeto obligado, en este caso la dependencia, se aproveche de que no sabes cómo hacer la pregunta para batear la solicitud. Entonces, esa información nos la vamos a quedar nosotros como un retroalimentación para las capacitaciones. Bueno, ya nosotros no como pleno, pero sí el área de capacitación, porque sí es importante hacer un curso, una plática a la ciudadanía para decirles esos detalles importantes de que no necesitas ser experto, de que solamente lo único que quieres es acceder a un documento que contenga esa información y, como bien dices, por una palabra o una manera de redactarla, pues la batean y vuelves a empezar otra vez. Ustedes, como ahorita lo has expresado desde donde están, hacen muchas solicitudes, pero también una madre de familia, un padre de familia, cualquier ciudadano que quiera hacer una solicitud no tiene que ser experto en ello. Por eso se ha avanzado en los órganos garantes, como muy bien dices, es vital que existan los órganos garantes, es un contrapeso con la autonomía que tienen, pero también tenemos que reconocer que falta mucho por hacer. Lo dices muy bien, sí es una luz, permite que se vaya caminando, pero también tenemos que presionar más. Ese otros que tú dices por poner pretextos de que no puedes entrar al archivo porque hay ratas, nos ha pasado, lo hemos visto, pareciera que la máxima es negar la información, no la doy. Y debemos recordar que los sujetos obligados, los servidores públicos, no somos dueños de esa información, solamente la poseemos porque somos servidores públicos en ese momento y tenemos la obligación de hacerla pública. Ese es lo más importante, es un derecho, nadie les está regalando nada, es un derecho que tenemos y que tenemos que saber, pues nosotros garantizarlo como órgano garante y el ciudadano ejercerlo sin tener miedo, porque para eso las solicitudes se hacen sin que tengas que poner tu nombre ni tu apellido, puede ser cualquier persona, pero falta mucho por hacer. Reconocerte, Diego, que ahora desde este punto de vista, como nos platicas ahora en esta nueva aventura en la que estás de Cuestione, nos haces ver lo importante que es hacerle llegar a la ciudadanía información real y verificada. Estamos necesitados y ávidos de eso, porque cualquier persona tiene acceso a una red social y, como tú bien lo dices, no sabes quién está del otro lado posteando algo que puede ser inventado y hay gente que no nada más lo cree, sino que lo empieza a reproducir. Y entonces la desinformación y las fake news afectan muchísimo al proceso y al avance de este país. Pues agradecerte de verdad, a nombre de todos mis compañeros que integramos el Pleno, de nuestra área de capacitación que se esforzó por iniciar este seminario en línea, de la propia universidad por haber hecho esta gran convocatoria, porque tenemos muchísima gente conectada.
Sin duda, empezamos muy bien con el pie derecho este cierre de este seminario. Y pues bueno, no sé si Zule o Javier quisieran comentar algo. Agradecerte infinitamente, Diego. Quisiera más agregar una cosa que ahorita que dijiste, que me faltó decir. Y creo que es importante que todos lo vean así. Vean el gobierno como si fuese una empresa, como si fuese su casa. Es decir, en una empresa este tipo de situaciones no suceden. Es decir, si tú tienes una empresa de 2 empleados o de 200,000 empleados, la compra y el uso del recurso trata de eficientar ese recurso. Es decir, buscas el recurso, el producto más bajo de la calidad que estás buscando. Porque tienes un dinero que es finito, tienes un presupuesto que es finito. Es como tu casa. Tratas de hacer lo mayor posible con el recurso que tienes. No compras en el súper lo más caro o a 200% y no te importa. Buscas un recurso bajo. Cuando tienes una empresa, si alguno de ustedes trabaja en empresas, vayan y pregunten en el área de compras y te van a decir, buscamos el mejor producto, el mejor precio, con las mejores calidades. El gobierno no se maneja como una empresa y es un error en ese sentido. ¿Por qué? Porque el dinero es infinito. No hay llenadera. Yo como empresa decido comprar botellas de agua, tengo un presupuesto, no me puedo pasar de ese presupuesto. Como gobierno, el gobierno debería seguirse de esa manera. Tú no puedes arrancar una obra, como el caso del tren interurbano, y a los 4 años de la obra decir, ¿sabes qué? Híjole, me equivoqué, va a costar el doble. Yo les pregunto a ustedes, el día de mañana que construyen una casa, que compren un coche, cuando lleguen a pagarlo, que les diga el arquitecto, hijo, fíjate que me equivoqué, no te va a costar $1,000,000, te va a costar 2. ¿Qué le van a decir? Oye, de ninguna manera, ¿me estás robando? ¿Quedamos que 1,000,000? No, fíjate que me equivoqué en la estimación, los materiales me van a salir más caros. No, fíjate que no contemplé yo que tenía que hacer excavación, no contemplé yo que en realidad pues, tenía que tumbar árboles. El gobierno tiene que aprender, y nosotros como ciudadanos nos toca obligar al gobierno, a los servidores públicos, que es decir, el dinero es finito. El dinero no puede simplemente prender la máquina de imprimir dinero y decir, te equivocaste en tu estimación de obra, no te preocupes, aquí te va otra vez, entrégame otra estimación de obra. Oye, compraste ventiladores para el COVID y pagaste un 400% de precio, no pasa nada, no te preocupes. A la persona en una empresa que pague, no 200%, 20% arriba de lo que debería, le va a pasar 2 cosas. Primero, la van a correr y después le van a poner una denuncia. Entonces, tenemos que entender que hay una responsabilidad por el gobierno de cómo gasta nuestro dinero. No es únicamente el tema de corrupción de si alguien se va a hacer rico, no es. La corrupción no es únicamente que la gente se robe dinero. Corrupción es malutilizar los recursos. Alguien que gasta el dinero y que lo despilfarra es un acto de corrupción. No simplemente se trata de que alguien esté volviendo rico. Se trata de entender cómo el gobierno gasta en cosas que no necesita. Tira dinero en cosas que no hace. Deja obras públicas a la mitad simplemente porque al presidente municipal, al gobernador o al senador quería inaugurar algo, entonces pues vamos a ponerle aquí una obra. Nosotros hicimos investigaciones alrededor de obras muertas en el país. Es más, encontramos tantas que se llamó una serie que se llamaba El Cementerio de Obras. Usted no tiene ni idea la cantidad de obra que hay tirada en este país. Pues porque a alguien se le ocurrió que era una buena idea hacer un hospital a la mitad de la nada, pero nunca pensaron que no había los caminos para llegar. Ese es un acto de corrupción por sí mismo. Entonces, pidan la información, no se cansen de pedirla. Cuando les digan que no, busquen otra forma. Este es un juego de tú me quieres decir que no y yo quiero que me digas que sí. No dejemos que el no nos gane. Listo. Adelante, Leslie. Gracias, comisionada. Nada más mencionar, los comentarios en el chat son muy buenos, agradecen al ponente, felicitan las intervenciones y tenemos casi de 500 personas siguiendo, felicitando y solicitando en la medida de las posibilidades compartir la presentación. Con mucho gusto. Muchas gracias al ponente. Si no disponen otra cosa, nos permitimos cerrar entonces la presente sesión. Muchas gracias a todos por su atención. Les recordamos que en el InfoEM somos su acceso a la información y protegemos sus datos personales. Tengan todas y todos buena tarde. Hasta luego.